Este artista del knockout es mexicano y se llama David Fernando Cuéllar Contreras y le conocen en el box como El General. Es de Querétaro, pelea en los pesos gallos, tiene una altura de 1,74 metros y un alcance de 171 centímetros. Lo está entrenando el mismo Chepo Reynoso, el papá de Eddie Reynoso, el mismo hombre que hizo a Canelo Álvarez. El General tiene 23 años, está invicto y tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut. Viajará a Japón para rifársela contra el campeón mundial de los pesos gallo, el durísimo peleador japonés Junto Nakatani, campeón por parte del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea será en la Ariake Arena Hotoku en Japón el 24 de febrero del 2025, en una pelea que todos los fans mexicanos de Hueso Colorado hemos estado esperando. La prueba de fuego para David El General Cuéllar, el general, el arma secreta del boxeo mexicano, y ya es hora de sacarla. El General Cuéllar tiene la misión sagrada de viajar a Japón para traer el cinturón de la WBC a México, donde pertenece, pero para eso deberá de pasar un infierno al enfrentar al campeón Junto Nakatani, quien está en sus mejores momentos, está en la mejor forma de su vida, tiene 26 años invicto, tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut y es el actual campeón de la CMB. Quizás lo recuerdes por el nocaut que le propinó en el 2024 al mexicano Alexandro El Peque Santiago en el round 6. El Peque Santiago fue noqueado por Junto Nakatani y de esa manera Nakatani se convirtió en campeón de los pesos gallos al subir de división, y desde que se coronó campeón ha hilado 2 defensas exitosas. También fue campeón super mosca por parte de la WBO y campeón asiático. Junto Nakatani, junto con Naoya Inoue, es de los mejores boxeadores que ha dado Japón en los últimos tiempos, por lo que representa esta pelea y por el extremo grado de complejidad que tiene. Yo creo que será la pelea del año y esta es la prueba de fuego para David El General Cuéllar. Es una pelea imposible, con todo en contra, así como nos gusta a los mexicanos. Junto Nakatani será la medida para la grandeza del General Cuéllar, porque de ganarle al campeón mundial en su casa, de ganarle a Junto Nakatani, la carrera de David El General Cuéllar se catapultaría al nivel de una superestrella y en automático, ustedes lo saben, se convertiría en la nueva cara del boxeo. El General Cuéllar es un boxeador de sangre fría y letal, es un prospecto que le ha llegado la hora. Si le gana a Nakatani, su vida y la de su familia cambiarán radicalmente. Si pierde, será otra estrella fugaz. Y Junto Nakatani podrá lograr su sueño de enfrentar a Naoya Inoue a finales del 2025. La idea de Taken y de la gente poderosa de Japón es poner a pelear a Naoya Inoue contra Junto Nakatani en peso super gallo. Harán subir a Nakatani para enfrentar a Naoya Inoue, pero si el General Cuéllar le gana a Nakatani, adiós pelea contra Inoue, adiós planes de Nakatani. Sería una grandísima humillación para el japonés que un prospecto mexicano le arrebatara el título en su propia casa ante su propia gente. Es una cuestión de honor más allá de cualquier cinturón para los japoneses. La victoria en el combate es todo. El general tiene que noquear a Junto Nakatani para ganar, porque por puntos no va a ganar. Sería muy difícil, los jueces van a favorecer a Nakatani. El general se la tiene que rifar y dar la pelea de su vida y demostrarle al mundo quién es el general. Por cierto, el general se puso general por una promesa que le hizo a su padre. David Cuéllar le prometió a su padre que iba a llegar a lo más lejos. Desde niño quería ser o militar o boxeador, y de haber sido militar a Cuéllar le hubiera gustado llegar a general, pero como se dedicó al boxeo, para él el título de general significa ser el campeón del mundo. La prueba de fuego para el general Cuéllar ha llegado, y ustedes ¿qué opinan? ¿A quién le van? ¿Piensan que el general Cuéllar tiene posibilidades de ganar
ganarle al campeón del mundo en su casa? Los leemos a todos, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de suscribirte para que podamos llegar a 100,000 suscriptores para año nuevo. David el General Cuéllar nunca ha salido de México a pelear en el extranjero. Había sido el arma secreta más guardada de México, muy celosamente guardada por mucho tiempo, pero el Chepo Reynoso cree que ya es el momento. El Chepo Reynoso cree que el general ya está listo, y el Chepo Reynoso es el que sabe, es el especialista. El Chepo Reynoso junto con Don Nacho Beristain son los mejores entrenadores mexicanos, forjadores no solo de campeones sino de leyendas. Tenemos mucha esperanza en el General Cuéllar, ya que Japón nos va ganando en el boxeo. Japón, aunque duela, hay que decir que ha sido superior a México en el boxeo. La mayoría de los mexicanos que han ido a Japón han regresado derrotados, y esto se está convirtiendo en una constante. Esto debe de terminar. Es momento de aplicar el remedio a este mal. Es momento de que México tenga mejores boxeadores, boxeadores más letales, boxeadores como David el General Cuéllar, que sea capaz de ser un verdadero campeón del mundo y un verdadero campeón del pueblo. David el General Cuéllar llamó la atención en el 2021 al noquear a Karim el Traviesito Arce en Los Mochis. Noquearía a Karim Arce en el round 9, y esa noche el general se coronaría en la casa del local campeón juvenil plata super mosca vacante por parte de la WBC. Y en el mismo año, el 16 de octubre del 2021, el General Cuéllar se enfrentaría a Moisés Fuentes en Cancún. Pelea por el título juvenil plata de la WBC. Fuentes lamentablemente moriría después de la pelea debido a los golpes recibidos en el combate por el general. Una pelea dramática limítrofe que se llevó a cabo en el Oasis Hotel Complex en Cancún. El General Cuéllar tiene fama de ser un boxeador aguerrido, letal y sin misericordia. Un boxeador que va a todas, que no marca golpes, un boxeador que domina a la perfección el gancho al hígado, un cazador letal, alguien que no conoce la piedad. El General Cuéllar, a mi parecer, en mi humilde opinión, va a dar el batacazo en Japón el 24 de febrero, así que anota la fecha. 24 de febrero en Japón, David el General Cuéllar contra Junto Nakatani, una pelea histórica. La cartelera va a estar muy buena porque también vamos a tener otra sensación japonesa. Vamos a tener a Tenshin Nasukawa, que pelea contra el australiano Jason Moloney, un super tirazo, y también pelea Seiya Tsutsumi contra Daigo Iga por el campeonato mundial gallo por parte de la WBA, una locura. La cartelera la podremos ver a través de Prime. 24 de febrero en Japón, pelea David el General Cuéllar, y pinta para ser la pelea del año. Aquí en Richie Blog apoyamos al mexicano, y ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y hay más acción en Japón para los mexicanos, más acción en los pesos gallo. Esta es una noticia de último minuto y me parece sensacional. La IBF ha ordenado que el campeón peso gallo por parte de la IBF, el japonés Ryosuke Nishida, enfrente al mexicano José el Chapulín Salas, y les dieron hasta el 20 de enero para llegar a un acuerdo. El Chapulín Salas es otro prospecto mexicano que está próximo a coronarse campeón del mundo, primero Dios, y esta es una noticia excelente. El mexicano Chapulín Salas fue uno de los sparrings de Naoya Inoue y conoce muy bien el estilo japonés. Ryosuke Nishida es de los campeones más flojos que tiene Japón, y esta es una oportunidad de oro para que México tenga otro campeón mundial. Nishida tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 2 knockouts, invicto, nunca ha salido a pelear fuera de Japón y nunca se ha enfrentado a un boxeador mexicano. Y como que últimamente los japoneses están más abiertos a pelear contra los mexicanos porque hay rivalidad, mis amigos. Hay rivalidad entre México y Japón. Tenemos una rivalidad sagrada sin duda alguna. Nishida tiene 28 años y tiene poca experiencia para ser campeón del mundo. Aparte, inició en el Muay Thai y debutó profesionalmente como boxeador en el 2019. Es bueno, pero no es letal. El Chapulín Salas tiene 22 años y tiene más experiencia que el japonés. El Chapulín ha peleado no solamente en México, también en los Estados Unidos y ha ganado en los Estados Unidos.
Tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Es de Tijuana. Tiene una efectividad noqueadora del 66.67% y su misión, al igual que la del general Cuellar, es traerse ese cinturón de campeón mundial a México. Excelentes noticias para el boxeo nacional, ¿no lo creen? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y también el día de hoy en las redes sociales me encontré este artículo de boxingsin.com donde le dan el galardón a Bruno Surache como el batacazo del año, al francés Bruno, a Brunello, la máxima sorpresa del 2025, lo que nadie nunca pensó que podría ocurrir. Bruno Surache lo hizo realidad. Le aguadó la fiesta a Jaime Munguía y la prensa se lo sigue comiendo. Las redes sociales internacionales siguen hablando de esto. Insisto, lo que le hace falta a Munguía es inteligencia. Munguía no es un boxeador inteligente. Quiere resolver todo a base de pura fuerza bruta, a base de físico, a base de tirar piedras. Y el boxeo también es ciencia y el boxeo también necesita... Y en el boxeo también se necesita ser inteligente. Bruno Surache fue mucho más inteligente que Munguía, leyó muy bien a Munguía, descifró su boxeo pobre de combinaciones. Munguía necesita trabajar en la inteligencia y para eso necesita un entrenador inteligente, necesita un cambio, en mi humilde opinión. ¿Y ustedes qué opinan? Este artículo de Boxing Sin pues es muy fatalista, muy dramático y así como vio el mundo la derrota de Jaime Munguía. Bruno Surache dijo que estaba muy consciente de lo que significaba la pelea contra Jaime Munguía, el hecho de ser francés, de ser un desconocido, de ir a Tijuana y noquear a uno de los boxeadores más feroces del boxeo mexicano fue algo histórico. Surache dijo en este artículo que su concentración para esta pelea fue monástica y que tuvo un entrenamiento especial, aislado de todo mundo, aislado de las redes sociales, aislado en las montañas heladas, aislado de todos, de su familia, de todos. Se entrenó como si fuera una pelea por el campeonato del mundo, a pesar de ser solamente una pelea de trámite para el mexicano. Bruno Surache es ejemplo claro de que no hay enemigo pequeño y el box es una guerra de voluntades y al final quien tenga la voluntad más fuerte de ganar, el que tenga la voluntad más inquebrantable y decidida, ese será el que sobreviva. El boxeo es una guerra de estrategias y es una guerra de voluntades donde la inteligencia se opone a la fuerza bruta para ejercer un dominio absoluto sobre tu rival. Surache se levantó de la lona para vencer a Munguía. Surache ganó una enorme confianza y a mí sí me interesaría saber más del francés y de su próxima pelea. ¿Y a ustedes? Y volviendo al general Cuellar, volviendo a nosotros, al respetable público, a lo que nos gusta, a lo que nos afecta, fíjense que el día de ayer hicimos una encuesta en la pestaña comunidad donde les preguntamos a ustedes, el respetable público, su pronóstico para el tirazo entre Junto Nakatani y David el general Cuellar. Y los resultados hasta el momento son muy interesantes, los comentarios han sido muy variados. Hay quienes apoyan al general, hay quienes dicen que no tiene experiencia y que está muy morro y que lo mandan como carne de cañón a Japón. Han habido comentarios de todo. Sigan comentando por favor porque su opinión es muy importante. Somos una comunidad boxística que cada día va creciendo y hay mucha buena vibra entre nosotros. Al momento hemos recibido más de 1000 votos, 1.1k y creciendo. El 56% de ustedes opina que el general Cuellar gana por nocaut. El 23% hasta el momento opina que Junto Nakatani noqueará al general Cuellar. El 15% opina que el general Cuellar se lleva el tiro por decisión y solamente el 6% de ustedes opina que Junto Nakatani gana por decisión. El resultado es contundente y sorprendente. En este canal se apoya al mexicano y estamos con el general. Yo soy de los que votaron a que el general noquea a Junto Nakatani. De hacerlo se vuelve una leyenda a sus 23 años. ¿No lo creen? Escríbanme sus comentarios, queremos saber su opinión y les agradecemos mucho por sus comentarios. A todos los leemos. Es un gusto hacer contenido para todos ustedes. Saludos a todos nuestros suscriptores y un abrazo a nuestros nuevos miembros y muchas gracias por compartir nuestro contenido. Sigan escribiendo sus comentarios, saben que los leemos a todos y ahora sí hemos llegado al final de este video. Si te ha parecido entretenido el contenido de este video, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias por llegar a la distancia con nosotros y mi hermano Richie, gracias por ayudarme a que pueda estar aquí con la banda del 58, con los romanescos, con nuestros suscriptores y nuestros miembros. Nos vemos en el siguiente video que espero yo sea un en vivo porque ya los extraño.
extraño. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.